De vuelta con CNN Chile Radio, la primera conversación de este día jueves, 9 de la mañana con un minuto. Estamos en el estudio con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar acá. Buen día. No, muchas gracias a ustedes, José, por la invitación, con mucho frío. Además, yo vengo de Talagante, el Poniente. Está más frío hacia allá. Todo escarchado, muy blanco. Así es, helada matinal. Diputado, vamos rápidamente a lo que nos convoca. Reaparece a través de las redes sociales el expresidente Gabriel Boric con una publicación derechamente enfocada en la contingencia, y dentro de todo lo que él señala hace referencia a lo que fue la discusión en el Congreso anterior sobre el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Dice, prácticamente teníamos acuerdo técnico. ¿Eso es así? Pero no financiero. O sea, cuando se inicia el gobierno del presidente Boric, hay que recordar la frustrada reforma tributaria del ministro Marcel, justamente permitía con esos recursos poder financiar una serie de iniciativas, guardadores, ¿cuándo se llama? Sala Cuna Universal, sí. Y particularmente un nuevo financiamiento del sistema de educación superior. Y como no existían recursos, técnicamente era abordable ese desarrollo, pero no existían los recursos para Ahora permítame preguntarle, ¿por qué esa reforma fallida, esa reforma tributaria, se cayó a poco andar el gobierno del expresidente Gabriel Boric? ¿Para qué entonces generar una discusión de algo que no iba a tener financiamiento ya bien avanzado el gobierno? Lo que pasa es que hay que hacerse cargo de una realidad. Cuando se inicia el gobierno, se presenta una reforma tributaria para financiar varios proyectos de ley, varios beneficios o derechos sociales, y al no tener esos recursos para poder financiarlo, lo que hay que esperar es cómo se va avanzando. Y por eso se presenta al final el FES, como la forma alternativa de financiamiento que aminoraba en ese proyecto de ley la problemática que existía con los deudores del CAE, que es una realidad muy compleja, José, porque muchas veces es difícil juzgar la historia con el tiempo presente, hay que darle un contexto. El CAE vino a solucionar en su oportunidad al gobierno del presidente Lagos una cobertura adecuada en materia de educación, pero claro, eso se transformó más bien en un negocio para los bancos, o sea, que podían prestar plata con el aval, del mejor aval que podía existir en Chile, que es el propio Estado, y hoy día estamos viendo cómo reajustes, intereses, al final los pagamos todos los chilenos. Ya, pero en el fondo, diputado, para pasar al siguiente tema, podríamos decir que en el fondo se dio esta discusión por un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, un poco también para cumplir con un compromiso, para dar el debate en el Parlamento, pero a sabiendas también que era bien difícil que las lucas estuvieran. O sea, no solo los recursos, porque la primera iniciativa de la reforma tributaria claramente al caer se permitía que eventualmente a través de este otro proyecto de ley se moderara o se fuera solucionando, pero siempre es difícil, sobre todo con los recursos. Y mira lo que llegamos hoy día. Cuando el gobierno dice, oye, yo voy a embargar a los que ganen más de 5 millones, no fue así. Hoy día existen recursos de protección que han sido acogidos, particularmente en la Corte de Apelaciones de Arica. Hay recursos ante el Tribunal Constitucional. Pero hay otros que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles. Inadmisibles porque la vía para poder recurrir ha sido el recurso de protección. Y ellos dicen que no es el medio idóneo, sino que el Tribunal Constitucional, porque ahí hay dos cosas. Primero, hay una falacia. Se dice que la Ley de Fortalecimiento Tributario estableció, reforzó estos embargos que se realizan. Eso es falso, siempre ha existido. Lo que se modificó fue la forma de notificación. Y subyacen dos problemas que son, esperamos que el Tribunal Constitucional lo resuelva. Uno, si efectivamente la deuda del CAE es o no una obligación tributaria, porque el que da origen a la deuda del CAE no es un hecho grabado conforme al Código Tributario. Y por consiguiente, al no ser un impuesto, no se podría cobrar conforme al artículo 168 y siguientes del Código Tributario que entrega esta herramienta. No solo por eso, por no ser un hecho grabado, sino por la especialidad de la norma, porque la ley del CAE establece un procedimiento especial de cobro. Y una segunda variable que también el ministro Quirós como que reconoce, porque primero dijo sobre 5 millones, 3 millones y medio, pero también el Código del Trabajo en su artículo 57 establece la inembargabilidad de las remuneraciones o sueldos por sobre las 56 unidades de fomento. Entonces, esas dos variables, primero, que no se puede cobrar con este procedimiento tributario del CAE, y segundo, que tiene un límite, son temas que debe resolver la justicia. Asuma entonces de sus palabras que usted considera que se debe devolver la plata a quienes se les ha embargado, por ejemplo, la remuneración. ¿A través de qué mecanismo? ¿Cómo se podría llegar a aquello? En el exceso, porque si los tribunales... A ver, primero dejar sentado que aquellos que son deudores del CAE tienen que pagar porque es un compromiso y es una obligación. Ahora, ¿cuál es la forma de cobro? Si se conculcan estos derechos, el Código del Trabajo, artículo 57, y la forma de cobro, porque el Código Tributario lo establece para los impuestos, para las obligaciones tributarias, que son las que nacen
de un hecho grabado, de un tributo, más no de un contrato como es el CAE. Esos dos temas tienen que resolverse. Y en segundo lugar, si el gobierno dice, oiga, a los que ganan más de 5 millones de pesos les vamos a embargar, me parece, es gente que tiene muchos recursos y que no paga, pero después resulta que no es eso. Ahora se bajó a 3,5 millones y hay otras personas que señalan que es menor. Lo que decimos es, tienen que haber formas de pago reales, no estas Primero, cuotas. entonces, de acuerdo a su planteamiento, Sí. asegurar que se les devuelva la plata y luego crear No. un programa, un mecanismo de pago. Que la justicia resuelva si efectivamente es posible que un deudor de cualquier deuda en nuestro país pueda de la noche a la mañana ver que su cuenta corriente queda en cero porque se les cuenta el total de su remuneración. Yo no conozco muchas personas que reciben la remuneración y eso les permite incluso para ahorrar o tener la cuenta corriente, sino que lo que se hace es pagar otras cosas. Entonces hay otros derechos también. Diputado, Dígame. a propósito del CAE, el levantamiento del secreto bancario, que son temas que han estado en la agenda informativa, ¿le pareció pertinente la publicación del expresidente Gabriel Boric en las redes sociales y la comparación que él establece entre ambos temas? Primero, libertad de expresión. El presidente Boric tiene la libertad para poder expresarse de la manera que considere idónea. Y me parece que sí, fíjese, porque hoy día cuando tenemos un gobierno y una derecha bastante sobreideologizada, en mi opinión, respecto a una problemática tan compleja como es el crimen organizado, no mida ninguna consecuencia en orden a poder aperturar y retirar los fondos de cuentas corrientes, pero impide que en un proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional se puedan aperturar las cuentas corrientes de vía administrativa, no en cualquier caso, En tres no casos de cualquier específicos, sí. burócrata, sino que en 3 casos específicos. Y lo que más le alega a la derecha o el oficialismo es que es el derecho a la intimidad que está garantizado constitucionalmente. Sin embargo, omiten, de manera malintencionada, porque no creo que desconozcan, es que las personas jurídicas, las sociedades, no tienen derecho a la intimidad. Y el proyecto de ley establece, José, solo 3 casos. No es que tú puedas abrir la UAF, No, sí, la claro, unidad, sí. cualquiera, sino que en solo 3 casos, cuando existen varias entidades obligadas a reportar. Casas de apuesta, Sí, claro. casas de cambio, bancos, tienen que reportar operaciones sospechosas a la UAF. Y poco habituales, de repente Ahora, tú apareces con 200 millones, hay que reportarlo. Pero ¿cuáles hay que reportar? Solo en 3 casos. Cuando el reporte de operación sospechosa lo haga un banco, sí. cuando el ROS, reporte de operación sospechosa, se haga respecto de un funcionario público, que eso fue, ¿no? Cualquier funcionario público que tenga un reporte de esta naturaleza y de las personas jurídicas. La operación Tokio da cuenta de lavado de activos que se realizan a través de generalmente empresas en un día o estructuras societarias, y las sociedades no tienen derecho a intimidad. Entonces, ¿qué Ahora, si lo no cierto, un diputado, elemento sobreideologizado de impedir el alzamiento administrativo del Lo secreto cierto, bancario? diputado, es que el gobierno no sale de que debe ser por vía judicial y es el planteamiento que ha sostenido. Veremos qué pasa en la comisión mixta y el contenido de la indicación que han comprometido presentar sobre este tema. Sí. Y otro tema que también están viendo en la Cámara es la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El panorama no se ve muy alentador, al menos en la Cámara. Esto todo indica se va a resolver en el Senado, ¿no? Sí, yo no comparto este tipo de acusaciones constitucionales, primero porque no tienen un marco establecido. Si usted me pregunta a mí cuál es la ley que se infringió o qué ley o constitución o norma constitucional o qué norma se dejó aplicar, ni siquiera el libelo lo establece. Fíjese usted que el ministro Quirós, quien plantea el tema, habla de inconsistencias. Y las inconsistencias se dan no en los cálculos o la información exacta entregada de los ingresos o egresos del erario nacional, sino que en las proyecciones que se dan respecto al nivel de deuda pública. Y el nivel de deuda pública no se determina en un número específico, sino que el último informe de finanzas públicas, el del 4º trimestre del año recién pasado y el tercero también, lo que hacen es una proyección, una estimación. Vale decir, cuál es el monto que tengo de deuda pública y cómo se determina ese porcentaje en función de cuál es el valor del Producto Interno Bruto y Claro. cuál es la inflación. Y como, por ejemplo, con factores exógenos, ahí podemos discutir otro tema, la inflación va a subir en un punto proyectado este año, obviamente la deuda pública va a crecer, no solo por el factor de indexación que tiene, sino porque voy a pagar más intereses por la deuda. Diputado, pero se resuelve en el Senado. Yo apostaría a que sí, pero esperamos que la sensatez de varios parlamentarios que entienden que no hay un hecho específico, que no hay una conducta típica y que tal como señaló el ministro Quirós y el
y el director de presupuesto, que fueron bastante conservadores en sus opiniones, que eran inconsistencias en las proyecciones, que eventualmente una inconsistencia en una proyección pueda derivar en una acusación constitucional, entonces la estimación de mayores ingresos que hace el ministro Quirós hoy día habilitaría para, porque si no le apunta o efectivamente tiene una brecha, como generalmente ocurre, lo habilitaría para una acusación constitucional. Y es algo que ya están hablando en la oposición. Obvio, entonces yo le digo, si efectivamente al exministro Grau se le acusa constitucionalmente porque hay una falla en la estimación de la deuda pública, el porcentaje de estimación de la deuda pública, bueno, cuando el ministro Quirós falte en la estimación de deuda o en la estimación de mayores ingresos o de recaudación, como prometen con esta mega reforma tributaria, bueno, voy a esperar a que efectivamente intenten la misma acción constitucional. Y eso no corresponde, José, porque dos temas, y el propio ministro Briones, que no es socialista ni un hombre de izquierda en caso alguno, planteaba que hay que cuidar mucho a nuestra institucionalidad y pasar de una crítica política sensata, rigurosa, estricta, a una acusación constitucional o a la comisión de un ilícito constitucional. Ya, pero todos los sectores políticos han caído en eso, convengamos los diputados. Es que si es por eso, nosotros podemos seguir viendo el pasado, entonces ahora yo sigo interponiendo. Pero es que en algún minuto entonces hay que ponerle un freno. Bueno, digamos. yo creo que el principal freno... Y en el fondo usted me está diciendo que si el ministro Quirós no incumple en cierta proyección, eventualmente también podrían llegar a una instancia de Pero yo no estas lo acusaría, características. fíjese. ¿Y sabe cuál fue el punto de inflexión? El que el propio presidente Boric planteó luego del funeral del presidente Piñera, de que efectivamente no fuimos todos los sensatos responsables o fuimos muy duros en la interposición de estas acciones o la crítica. Tiene que haber un momento en que esto pare, porque el 95% de los comentarios de este gobierno respecto a la situación actual son producto de los problemas del gobierno anterior. Háganse cargo. Cuando usted asume una realidad. En materia de seguridad esto es brutal. O sea, no solo el error más grueso que ha tenido el gobierno del presidente Kast, que era su bandera de lucha en campaña, de que estaba todo mal, todo pésimo, nunca dieron los datos reales. El presidente Boric recibió con 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes el año 2022 nos entregó un 5,4. El mayor ingreso irregular que existía en el país y lo entregó en la menor cifra. Y de manera mañosa, el oficialismo siempre compara el 2022 en ingresos irregulares y no el desarrollo a la baja que se ha ido dando hasta el año 2020. Claro, no es lo mismo comparar 26. marzo 2022, Obvio. Marzo 2026 con diciembre 2025, porque marzo 2026. Es como lo es dejé, un trabajo constante, claro. Entonces, sí, no solo, José, para terminar, no solo echaron a la ministra porque no hacía un trabajo, a los dos subsecretarios, a todos los jefes de división. Entonces, ese es un error brutal del cual el gobierno tiene que hacerse cargo y esperamos que el ministro Arrau, no le vamos a pedir en 2 semanas que haga lo que no se hizo desde Pero el usted inicio tiene del gobierno. expectativas con el ministro Arrau, lo ha Sí, dicho. porque es un tipo serio. Pero primero tiene que sacar la estrategia porque no tienen estrategia. Ya, diputado, quiero hacer una pregunta para cerrar el tema de la acusación constitucional. ¿Con quiénes han conversado de Chile Vamos? Porque usted me dice, puede que estén los votos en la Cámara, pero van a estar justos. ¿Usted cree que van a haber parlamentarios de Chile Vamos que tal vez todavía no manifiestan una posición que no van a aprobar esta acusación constitucional? ¿Con quiénes han conversado? Hay parlamentarios que públicamente han expresado que no van a acusar este tipo de acusación, porque vuelvo a insistir, sí, se habla como de 4 descuentos entre René y Bópoli. Jimena Osandón, Diego Chalper, gente de Bópoli, el propio diputado Kast, ha planteado que no corresponde, no existen elementos porque, que es un poco lo que se va a dar ahora en la comisión de la acusación constitucional. Hay que acreditar esos hechos. Entonces, nosotros lo que esperamos es que exista sensatez, que se evalúen debidamente cuáles son los aspectos respecto de los cuales se funda la acusación constitucional. Oiga, ¿cuál es la ley que se dejó aplicar? ¿O cuál es el incumplimiento legal o constitucional por parte del exministro Grau para acusarlo constitucionalmente? No existe. Por eso le vuelvo a insistir, una crítica política severa, por cierto, rigurosa, pero en caso alguno un ilícito constitucional que amerite una acusación de esta naturaleza. ¿Y por qué cree que el gobierno no paró esta acusación a tiempo? Porque en el fondo mostrar un oficialismo dividido también tiene costos políticos. Estamos en medio de la discusión de una mega reforma donde el clima también se vuelve más tenso, obviamente. ¿Sabe lo que yo estimo? Mire, este era el plan de 90 días que se filtró. Lo que están haciendo es, ellos decían, hay que agobiar, hay que ir cambiando el encuadre o el framing que los periodistas dicen siempre. La principal reforma estructural de este gobierno, a mi juicio sobreideologizada, que no tiene fundamento, que compromete la sostenibilidad fiscal, es justamente el
la mega reforma tributaria. Y al lado van saliendo highlights o fuegos artificiales o harto humo o cortinas de humo. La principal cortina de humo, Registro Nacional de Vándalos. Oiga, el 1 de junio en la cuenta pública dio cuenta de ello. Luego en Cerro Castillo dijo que iba a presentar el proyecto de ley. Todavía no se presenta un proyecto que le dé un marco normativo, jurídico a este proyecto. Acusación constitucional. Entonces, se elevan o se desarrollan muchas cortinas de humo. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice el diputado Venegas de su partido, que esta acusación viene del propio presidente? Eso sostenía él ayer. Es que el gobierno es quien lidera la coalición y el presidente es quien lidera el gobierno. Entonces, si no se da ninguna señal, fíjese usted lo que dijo el ministro Quirós. El ministro Quirós dice, oiga, es que yo no puedo inmiscuirme en los temas de parlamentarios. Pero si usted mismo dijo, ministro Quirós, y eso lo emplazábamos, aquí eran meras inconsistencias. Y hoy día eso provoca una acusación constitucional, claro, porque el 11 de junio vencía el plazo para su interposición para hacer efectiva esta responsabilidad. Pero que más allá de una crítica política, le vuelvo a decir, yo me quedo con lo que planteaba el ministro de Hacienda Briones, Ignacio Briones, que planteaba que no tenía ningún tipo de fundamento. Y esto lo causa un daño. ¿Por qué la crítica, José, si bien es una facultad, le hace mucho daño al país? Cuando se decía, por ejemplo, que Chile estaba quebrado, ¿usted cree que los grandes decisores a nivel mundial, que son los que invierten en nuestro país, privados y también instituciones, no se dan cuenta de que existe un problema? Después cuando decían que Codelco está fuera de control, la principal empresa productora de cobre del mundo y que genera ingresos de manera sustantiva para nuestro país, también está fuera de control. Ahora que las finanzas públicas no dan, hay que cuidar, porque el riesgo reputacional financiero es muy complejo en materia internacional. Encuesta CEP, un 52% desaprueba al presidente, 34% lo aprueba. ¿Qué le dicen estos resultados y cómo ustedes como oposición han logrado o no capitalizar estos resultados? Se habla de la capitalización, José. Nosotros perdimos unas elecciones de manera brutal y hay que asumirlo, por una inmensa mayoría. Entonces, oiga, articúlense quién va a ser el representante de la oposición, quién va a ser su candidato. Hoy día asumió un gobierno que todavía, o sí, estamos a 11, ¿no? Estamos a 11 Hoy día de junio. cumple 3 meses de ejercicio y mire los niveles de desaprobación que tiene desde la segunda semana. Esa inestabilidad del gobierno también perjudica al Estado. Bueno, hay que decir que la CEP mide el primer periodo, por eso, porque luego de la cuenta pública, Criteria, por ejemplo, mostró un alza, leve, pero un alza. Pero marginal. O sea, los niveles de desaprobación del presidente son superiores a su aprobación desde hace mucho tiempo. Y lo que plantea la encuesta CEP, que usted bien plantea que el trabajo de campo fue al inicio, ¿quién le cree o no lo cree? Fíjese que la encuesta CEP dice que el 60% no le cree al presidente Kast en sus promesas. Y eso fue antes de la metáfora. Claro, antes que hablara de eso. Entonces, después de la metáfora, ¿cómo llega? Porque lo que no entiende el presidente, los presidentes y particularmente el presidente Kast, por su forma de hacer oposición, por su forma de generar una campaña donde estaba todo mal, donde no servía, seguridad, que es lo que yo más trabajo, se dedicó de manera denodada durante 4 años a decir que eran ineptos, irresponsables, y resulta que las cifras dicen todo lo contrario, y tuvo que venir al ministro Arrau a validar que la política nacional de seguridad del gobierno del presidente Boric era buena. O sea, ¿usted está de acuerdo con el planteamiento del folleto del Partido Socialista cuando se señalaba que el presidente miente? 100%, en el fondo, no en la forma. Porque uno puede hacer una crítica política vehemente, fuerte, rigurosa y argumentada, como nos gusta hacer a nosotros, pero no con caricatura. Pues yo puedo criticar al presidente. ¿Quién fue el responsable de esa caricatura? Eso lo tiene que ver el partido internamente, una reunión de directiva donde se iba a establecer una investigación y la propia presidenta, de manera muy hidalga, pidió disculpas respecto a ese tema. ¿Por qué, José? Porque uno puede hacer una crítica fundada, pero no denostar, descalificar y cancelar. Porque era ese mismo sector que apoyaba al propio presidente quien denostaba de manera permanente al presidente Boric. Y uno no puede hacer con los demás lo que no le gusta que a uno le hagan. Por eso se me critica también cuando yo salgo a quitarle piso a ese cartel. Es que no corresponde. Diputado, la presidencia de la República hay que cuidarla. Porque hay un video en las redes sociales que anunciaba una movilización, un despliegue del partido para este sábado, para el 13 de junio. Sí. ¿Van a ir a la calle el Partido Socialista con ese mismo folleto? Porque en el video se veían unas cajas como que uno asumía que estaban llenos de impresiones. La propia presidenta planteó que eso suspendía. Ya. Sí. Van a la calle, pero sin el folleto. Por cierto, y a explicar de buena manera, de manera argumentada. Si el problema del folleto, ¿sabe cuál es? El anverso. Esa cara que ridiculiza al presidente de la República, yo creo que no corresponde. Ya. Pero sí
que todo lo que ha planteado, el presidente planteó que íbamos a tener equilibrio estructural, vale decir, entre deuda e ingresos al final de su gobierno. No, ahora dijo que no. Dijo que íbamos a crecer un 4, en realidad no vamos a crecer un 4. Dijo que iba a expulsar a todos los migrantes, no le creo. Y aunque el presidente diga lo contrario, en su campaña la gente cree en su palabra. Y lo decíamos recién, José, ¿por qué este rechazo tan grande a las promesas que plantea el presidente? Porque no lo ha cumplido. Si uno le pregunta a los chilenos, ¿está mejor o peor que antes que asuma el gobierno del presidente Kast? A lo sumo, alguien va a decir igual de mal. Más de 17 homicidios. Bueno, para ello es clave, diputado, y este planteamiento y esta crítica más bien la han tenido todos los gobiernos recientes. O sea, la luna de miel cada vez dura menos, qué sé yo, pero a propósito de lo mismo... Pero en este caso no pasó ni la noche de bodas, pues, José. Bueno, veremos cómo sigue la cosa. Van 3 meses. La CEP también dice que la ciudadanía quiere políticos que lleguen a acuerdos, así que es un desafío para todos. Diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista, gracias por estar en la mesa de trabajo de CNN Chile Radio. No, muchas gracias a ustedes.